Hemos visto el ejemplo para nosotros, pero es muy importante ver en Cristo esta humillación. ¿Cuál es el propósito en Cristo de esta su humillación? Porque tiene un propósito mayor que el que estamos viendo para nosotros. Un propósito supremo. Y es lo que vamos a ver ahora en los versículos del 10 al 11, ¿no? El propósito de la exaltación de Cristo. ¿Para qué exaltó el Padre al Hijo? Tercera parte. ¿Para qué lo hizo? Lo he subrayado. Para que en el nombre de Jesús, primero, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Segundo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y tercero, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que ocurrirá en el día de Jesucristo, el día en el que regrese a juzgar a todos, a vivos y a muertos, en su manifestación y en su reino, le dice Pablo en 2 de Timoteo. Vamos a ver cada uno de los propósitos. El primero, que todos doblarán su rodilla ante el Señor. Todos lo harán. También los enemigos de Dios, aquellos que no quisieron reconocer aquí su señorío, ellos también lo harán. Lo terminarán haciendo en ese día, aunque, y aquí está la diferencia, con horror, por haber despreciado el amor que Cristo les ofreció al humillarse por ellos, muriendo en su lugar. Amor que no aceptaron diciendo que ellos se bastaban solos para presentarse ante Dios, para justificarse con sus propias justicias, que ellos mismos solitos pueden presentar y que han conseguido en esta tierra. Pero Dios, ¿qué dice de esas justicias, verdad? Dios dice que esas justicias para Él son como trapo de inmundicia. Puede que para ellos no. Sabéis lo que nos pasa muchas veces cuando hablamos con las personas para evangelizar, ¿no? Que ellos son buenos. Puede que esas justicias para ellos no, pero para Él, escúchalo bien, para Él valen una condena. Porque no han sido hechas para la gloria de Dios. Sé que los incrédulos no lo entienden, pero si Dios envió a su Hijo para vivir una vida perfecta en mi lugar, otra vez, si Dios envió a su Hijo para vivir en mi lugar, una vida perfecta en mi lugar, y también para morir una muerte que me correspondía morir a mí por mi pecado, ¿cómo puede alguien pensar que a Dios le va a valer algo diferente a esa obra perfecta que hizo su Hijo? ¿De verdad alguien puede pensar que puede igualar esta obra del Señor? ¿O que a Dios le va a valer una justicia menor que esta? Porque si eso fuese así, ¿para qué le envió a morir? Hay de aquel que no reconozca que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hay de aquel que no reconozca que caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hay de aquel que no lo reconozca, porque aquel que no invoque su nombre, aquel que no se despierte para apoyarse en Él, dice el Señor que de ese esconderás tu rostro, a ese dejarás marchitar en el poder de sus maldades. ¡Qué vergüenza! ¡Qué insensatez! ¡Qué pérdida de su tiempo, de sus vidas aquí! Con qué rabia se acordarán de lo que les decíamos y a lo que no hicieron ni caso. Así que, primer propósito de por qué el Señor le exalta o le da un nombre que es sobre todo nombre, porque todos doblarán su rodilla ante Cristo. Segundo, en ese día, el segundo propósito por el cual Dios le dio al Hijo un nombre que es sobre todo nombre, será no solo que doblen sus rodillas, sino que confiesen que ese nombre es el Señor. ¿Y lo harán? Sí, todos lo harán. Pero a muchos allí ya no les valdrá, porque el reconocimiento tiene que ser aquí. No vale hacerlo allí, entre otras cosas porque la misericordia del arrepentimiento allí ya no estará disponible. Otra vez, alguien puede pensar, bueno, bien, vale, pero si es cierto lo que tú dices, me arrepiento allí. No, el Señor dice que el arrepentimiento allí ya no tiene ninguna validez, no está disponible. Básicamente, no es que no tenga validez, es que no está disponible. Hoy sí. Aquí todavía hay esperanza. ¿Cuál es el regalo de Dios? El regalo de Dios es Cristo con sus brazos abiertos
desde la cruz, llamándote a reconocer que en tus fuerzas no puedes. Ese es el regalo. Cristo desde la cruz diciéndote que en tus fuerzas no puedes, que te dejes salvar por medio de su humillación en la cruz. Que si no es en esa humillación suya, tendrá que ser en la nuestra. Porque la paga del pecado es muerte y sin embargo el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Si no estamos en Cristo, ¿no? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo para los que están en Cristo Jesús. Qué necedad despreciar este regalo y solo por la soberbia de no confesar que Jesucristo es el Señor. Pero algunos ya lo hacemos hoy aquí y lo hacemos con alegría y con agradecimiento al entender la gran misericordia del perdón de nuestros pecados y que hemos sido justificados de nuestra manera de vivir, nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Bendito entendimiento que nos hace humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo y confesar su nombre. Bendito entendimiento. Es cierto que muchos no lo harán, no lo hacen aquí, pero lo harán. Claro que lo harán. No tendrán más remedio que hacerlo al comprobar el desastre que han provocado en sus vidas, despreciando este regalo de la salvación. Entonces ya lo verán claramente, claro que lo verán. Por eso confesarán, aunque con rabia, que Jesucristo es el Señor. Lo harán, claro que lo harán todos los que ahora no se humillen ante el Señor, pero que entonces, y con horror al ver la necedad de sus vidas, con vergüenza al ver que sus intenciones han quedado descubiertas, entonces sí doblarán su rodilla y dirán sin alegría que Jesús es el Señor. La única diferencia entre ellos, entre los que no confiesan que Jesucristo es el Señor y nosotros, es que ellos no reconocen lo que son pecadores. Y nosotros, igual que ellos, pecadores, sí lo reconocemos. Solo hay esa diferencia, porque hay muchos que piensan que nos pensamos mejores que ellos. No, esa no es la diferencia. La diferencia es el reconocimiento, claro, el reconocimiento de nuestro pecado. Esa es la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Bendita misericordia. Ahora no ven todo su egoísmo. ¿Os dais cuenta? Cuando hablamos muchas veces con ciertas personas, no ven su egoísmo. El pecado se lo oculta, su soberbia no lo quiere mostrar. No ven su egoísmo, sus dobles intenciones, sus malos pensamientos, todo aquello que esconden y que nosotros también tenemos, pero que hemos presentado delante del Señor Jesucristo. Pecados por los que Cristo pagó por nosotros, cuando nos humillamos y lo reconocemos. Pero entonces ellos mismos harán lo que nosotros hacemos aquí. Cuando descubran que han sido descubiertas sus vergüenzas, nosotros descubrimos aquí nuestras vergüenzas. La misericordia de Dios hace que descubramos quiénes somos. Y por eso nos rendimos aquí, pero entonces lo harán ellos allí. Al ser descubiertas sus vergüenzas, entonces será cuando doblarán a la fuerza su rodilla y dirán, sin alegría, que Jesús es el Señor. ¿Sabéis por qué sin alegría? Porque nadie puede estar en un juicio acusado de todo eso con alegría. Sobre todo sabiendo que ha habido alguien que estaba dispuesto, y de hecho lo hizo, a pagar por sus platos rotos, ofreciéndole el perdón, y que aún así lo rechazó. Por eso en aquel día para ellos habrá tristeza y rabia, lloro y crujir de dientes. Por lo tanto, es ante el Señor, nombre que es sobre todo nombre, ante quien nosotros doblamos nuestra rodilla, al igual que todo el universo creado lo hace ahora o lo hará cuando Él regrese en su gloria. Será entonces cuando todos los seres del cielo y de la tierra y debajo de la tierra se inclinarán ante Él y reconocerán a Cristo como el Señor. Por eso también toda lengua entonces reconocerá y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que estos versículos 10 y 11 que estamos viendo, vemos tres propósitos por los cuales Dios Padre exaltó a Dios Hijo. El primero, para que toda rodilla se doble ante Él. Segundo, para que toda lengua confiese que Él es el Señor.
Y esto es, tercero, para que la gloria de Dios Padre quede manifiesta. Tercero, para que la gloria de Dios Padre se quede expuesta a todo el mundo. ¿Qué es lo que significa esto? Es dos cosas. La primera, lo que ya sabemos y que hemos explicado tantas veces, pero aquí lo volvemos a ver de otra manera, que Cristo es Dios. Fijaros, prestar atención, ya veréis, lo volvemos a ver. Si Dios Padre se regocija en la gloria divina de Cristo, otra vez, si Dios Padre se regocija en la gloria divina de Cristo, quiere decir que la igualdad con Dios de Cristo es su derecho. Recuerda que Dios no tolera que nadie le hurte su trono. Recuerda lo que hizo con Adán, que pensó ser igual a Dios y él les sacó del huerto de Edén y se cumplió el decreto de Dios que decía: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Otra vez, para la gloria de Dios Padre significa que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera compartir su trono divino con nadie que no sea Él mismo. Volvemos a ver a Cristo como Dios. Esto es lo primero que significa, pero lo segundo que vemos es que el propósito del por qué Dios creó al mundo es que la gloria de Dios se manifieste, de manera que podamos entender lo que nuestro egoísmo no nos deja ver, que Dios es Dios. Y me explico. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, otra vez, si los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1, es para que tus ojos, ciegos a la santidad de Dios, a su bondad, a su justicia, a su eternidad, a su inmensidad, a su belleza, ya sé que para ti no, pero para los incrédulos, si los cielos cuentan la gloria de Dios, es para que esa santidad de Dios la puedan ver lo que gritan los cielos y el hombre calla. Y calla por soberbia. ¿Qué es la gloria de Dios? No sé cómo explicarlo, pero podríamos definirlo como es la forma en la que Dios muestra su santidad al mundo. ¿Y qué es su santidad? Son todos sus atributos, ¿vale? La gloria de Dios, pues, es la forma en la que Dios muestra su santidad al mundo para que podamos comprender quién es Él. Por eso, cuando Él pone el hacer algo santo en nosotros, algo apartado del mundo y sus miserias, decimos que lo hacemos para la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Os dais cuenta? O sea, lo hacemos para la gloria de Dios, o sea, para que el mundo vea, a través de nuestra santidad, la belleza y la santidad de Dios. No para que nos alaben a nosotros, sino para que vean lo que de Dios no ven, porque piensan que son cosas de los hombres.